Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El título de este mensaje es: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. La verdad central, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe. Esto es la fe según, hermano, la descripción bíblica. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, según la Biblia. Certeza, la seguridad de lo que se espera. Y convicción, estar convencido de lo que no se ve. Muy bien, a través de este incidente en el mar, vamos a aprender, hermano, por lo menos tres cosas. Primero, si Jesús sabía de antemano que Pedro no iba a pasar la prueba de fe, preguntémonos por qué entonces permitió que su siervo fuera avergonzado de esta manera. Porque sin duda, humanamente hablando, Pedro quedó avergonzado delante de los demás discípulos, que tal vez en algún momento le aplaudieron cuando vieron a Pedro caminando sobre las aguas, o se admiraron de él y dijeron: Pedro, pues Jesús se suponía que sí lo podía hacer, pero Pedro, y se admiraron de él. Tal vez lo felicitaron en sus corazones o le aplaudieron en sus corazones, hermano. Pero de repente Pedro comenzó a hundirse, y cuando regresó a la barca, hermano, ¿cómo estaría, hermano, el rostro de Pedro avergonzado que no había podido permanecer a flote sobre las aguas? Como cuando usted empieza algo, hermano, y le falla, y todos los demás le dicen: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué te falló? ¿Por qué no salió bien lo que hiciste? Posiblemente fue una vergüenza para Pedro, pero vamos a ver más adelante por qué el Señor lo permitió. Dos, hermano, cada relato o cada incidente que quedó grabado en la Escritura, debemos saber, hermano, que fue con un propósito, con el propósito de darnos una enseñanza. Cada vez que leemos la Biblia, en cada capítulo, en cada versículo, hermano, en cada palabra de la Escritura, debemos buscar, hermano, ¿qué quiso decir Cristo? Ese es el propósito, hermano, cuando leemos qué quiso decir Dios en este versículo, o más personalizado, qué me quiere decir Dios en este versículo, en este pasaje de la Escritura. Ya que el Señor aprovechó cada momento de su vida en esta tierra para darnos una enseñanza, y especialmente que quedara grabada en la Escritura Sagrada para nuestra edificación y para nuestra enseñanza. Número 3, que la fe de Pedro no era suficiente para mantenerse a flote, porque para pasar esa prueba era necesaria una fe grande, que posiblemente, hermano, en ese instante Pedro no lo tenía, no tenía esa fe, todavía no había entendido cómo desarrollar una fe así. Esa fe que nos da el poder, hermano, para permanecer a flote en nuestras grandes responsabilidades. Usted necesita fe para ser pastor. Usted necesita fe para ser supervisor. Usted necesita fe para ser líder. Usted necesita fe para ser un ministro de alabanza.
usted necesita fe para ser un diácono. Porque yo me pregunto, hermano, ¿por qué la gente se cae de la gracia? Y lo ve uno allá y dice, ¿qué pasó, hermano? No, pues estoy caído, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué se cayó? ¿Sabe por qué? Porque perdió la fe. ¿Por qué dejó de ser diácono? Porque perdió la fe. ¿Por qué dejó de ministrar? Porque perdió la fe. Hay pastores que se huyen del ministerio, se retiran del ministerio y dicen, no, creo que eso no era para mí. Creo que me equivoqué del llamado. Posiblemente mi pastor se equivocó cuando me llamó y por eso renuncié. No, no fue eso. Es sencillamente porque perdió la fe. Usted y yo necesitamos fe para mantenernos a flote, ya sea como pastores, como líderes, como ministros o como un miembro de la iglesia. Para venir a la iglesia se necesita fe. Para alabar a Dios se necesita fe, hermanos. Para estar aquí en la casa del Señor se necesita fe. Necesitamos esa fe grande para permanecer cuando nos digan que tal vez estamos perdiendo el tiempo. O cuando nos digan que estamos, bueno, no me voy a incluir ahí, ¿verdad? Que están muy jóvenes algunos. Aleluya. No nos vamos a incluir como la mitad de la iglesia, ¿verdad? Pero a veces le dicen a los jóvenes, estás muy joven, dice. Disfruta de tu juventud, dice. Y pierde la fe. Sí, dice, estoy joven, dice. Perdió la fe. Pero los jóvenes de fe, hombres de fe, mujeres de fe, son los que permanecen a flote hasta el final. Algunos se preguntan, hermano, y dicen, ¿por qué Dios no me da un ministerio grande? Me he encontrado con personas que me dicen, hermano, mi deseo es predicar a multitudes. Yo quisiera, hermano, que rentáramos allá, mire, aquel edificio grande allá en Oakland donde caben 4,000 o 5,000 personas. Allá quisiera yo predicar. Y le falta mucho todavía. Gloria a Dios. Si apenas predica en su célula y ya se quiere ir al auditorio de allá. Si apenas ministra aquí, ya se quiere ir allá. Sí, vamos a llegar, pero para que llegue allá va a necesitar mucha fe. Mucha fe. Necesitamos esa fe. Es posible, es posible. Yo le he pedido a Dios, hermano, ir a predicar a Europa. Yo le he pedido a Dios ir a predicar a África, a Latinoamérica, pero todavía no ha llegado el momento. Sin duda que me falta fe. Y me estoy predicando, como dijo el Señor, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Nos predicamos también. ¿Por qué no he desarrollado mi ministerio? ¿Por qué mi célula no crece? ¿Por qué mi célula no crece? ¿Por qué mi zona no crece? Pastor de zona, si se le entregaron 100, por lo menos debería tener 120, 130, 150. O me dirá alguno, agradezca que todavía soy aquí. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Le falta fe. Pastor de zona, le falta fe. Ministro de alabanza, te falta fe. Como dice el americano, sorry, pero así es. Nos falta fe, pastores, nos falta fe, diáconos, nos falta fe todavía. Qué bueno que ahí estamos, por lo menos estamos ahí a flote. Pero si queremos seguir avanzando y si queremos más y si queremos ver la mano de Dios y si queremos ver maravillas, milagros, reprender demonios y sanar enfermos en el nombre de Jesús, vamos a necesitar más fe. Número 1, una fe mental. Hay quienes tienen una fe mental, solo en la mente, aquí la tienen, aquí está, mire, dice, mi fe, dice. La fe de Pedro era una fe mental, o como comúnmente llamamos una fe de emoción. Como cuando decimos, oh, yo tengo fe que Dios va a hacer este milagro, yo tengo fe que Dios va a derramar una gran bendición sobre mi vida. Pero espiritualmente no tenemos una base. Solo está en la mente, solo porque nos dijeron, hermano, pero no tenemos una base. A veces solo decimos, hermano, lo que oímos de otros, porque otros reprenden demonios, porque otros oran así, yo voy a orar así, pero solo es una fe mental. Estamos viviendo de las emociones o estamos viviendo de lo que otro nos contó. A mí me gusta cuando viene un predicador a la iglesia y nos da un testimonio y dice, hermano, y mire, yo fui y oré por el paralítico y el paralítico se sanó. ¡Qué bueno! Y después viene otro y dice, hermano, si no tenía, mire, dinero y el Señor me proveyó y vi la gloria de Dios y vi esto y vi lo otro. Y, amén, decimos nosotros.
Pero nosotros, ¿qué hemos visto? Solo vamos a vivir de lo que nos cuentan, hermano. Como cuando nos cuentan historias nada más. Pero el propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros vivamos una experiencia nueva con Cristo Jesús. No de lo que nos cuentan. Ya hemos visto en la Escritura cómo el Señor hizo milagros, cómo Pedro hizo milagros, cómo los apóstoles hicieron milagros. Pero hermanos amados, hoy nos toca a nosotros hacer esos milagros en el nombre de Jesús. No solamente contar lo que Pablo hizo, no solamente contar lo que Pedro hizo, sino tener una experiencia personal con Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Gloria al Señor. Entonces alabe al Señor. Gloria al Señor, aleluya. No. Gloria a Dios. Entonces, una fe mental. No tenemos un apoyo para pensar que realmente nuestra fe es sólida. La razón por la cual decimos esto es, mire, primero, mire cómo estaban los apóstoles, hermano. Ojalá que no estemos así nosotros. Dice la Biblia que los discípulos no ayunaban, y si no ayunaban, por seguro que tampoco oraban. Quiere decir que si hay hermanos que no ayunan, pues va a ser muy difícil que oren, o si no oran va a ser muy difícil que ayunen. Podría ser esta la falla por la cual los discípulos no tenían suficiente fe para ver milagros. Ahí lo dice la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 14. Mire, dice claramente que los discípulos no oraban. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús le respondió en Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que Jesús, hermano, les está diciendo es que el que lleva el ministerio en este momento es Cristo. Por eso ellos no tenían necesidad de ayunar. Pero llegaría un momento cuando ellos estuvieran al frente como líderes y entonces tendrían que ayunar. Como diciendo, alguien podría decir: hermano, pero yo solo soy ayudante del líder. Ok. O dijera: hermano, yo solo voy a la célula, yo no tengo privilegio, yo no canto ni recojo siquiera la ofrenda en la célula. Pues no necesito orar mucho. Posiblemente no. Pero si usted es el líder, si usted es el líder de la célula, si usted es el supervisor, o si usted es el pastor de zona, hermano, entonces usted tiene una gran responsabilidad y usted necesita orar. Necesita ayunar, hermano. Ellos no ayunaban ni oraban y ellos pensaban que tenían fe, pero en realidad solo era emoción. Como hay hermanos que solo se emocionan y van a echar fuera demonios o sanar enfermos, o ven que otros lo hacen y ellos también lo quieren hacer. Así pasa a veces, porque miramos que otros los hacen. Ellos miraban, hermano, hacer milagros a Jesús, predicar con poder. ¿Se acuerda cómo predicaba Jesús? Jesús predicaba con autoridad y con poder. La gente decía: hermano, ¿y qué nueva doctrina es esta? Decía. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los demonios y le obedecen? Ese era Jesús. Y los discípulos lo miraban y decían: yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Pero mientras ellos no buscaran, mientras ellos no oraran, no iban a tener la fe para tener un ministerio como el de Jesús. Para que nos demos cuenta lo débil que eran los discípulos en cuanto a la oración,
Podemos, hermano, ver los versículos cuando Cristo estaba a punto de ser entregado en manos de los gentiles para ser muerto en la cruz del Calvario. Cristo, hermano, les dijo que estaban en la carne. En Mateo capítulo 26, versículo 39 al 41 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, mire sus discípulos, hermano. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Si Jesús viniera, hermano, si Jesús viniera y nos preguntara, no les voy a preguntar yo, ¿verdad? Pero si Jesús viniera y nos preguntara: ¿cuánto oraste esta semana? No me vaya a responder porque me voy a asustar, ¿ok? De que oró bastante, ¿verdad? Aleluya. Pero si Jesús viniera y nos preguntara: ¿cuánto oraste esta semana? Posiblemente algunos oraron bastante. Hay hermanos que a las 10 de la noche están aquí orando, hermano, el lunes, el miércoles. Qué bueno, Dios los bendiga. El jueves. Otros a las 4 de la mañana, hermano, el sábado. Otros, hermano, en el ayuno del día sábado a las 8 ya están aquí orando, hermano. Y a veces no son ni líderes, fíjense. No son ni supervisores ni pastores, pero ahí están clamando. Y a veces los que somos líderes ni en cuenta, ¿verdad? Y después queremos tener fe. Y después decimos: hermanos, sigamos adelante, gloria a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Pero dónde? Solamente que en sueños, solamente que durmiendo vamos a ver la gloria de Dios. Y Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les reprochó, hermano, y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Ahora llegó el momento. Les dijo: quédense aquí, velen conmigo. Yo voy a ir allá y voy a orar. Y se fue Jesús y oró una hora: Padre, si es posible que pase esta copa. Y empezó a orar y se angustiaba y sudaba. Y dice que su sudor era como gotas de sangre. Porque estaba, hermano, humanamente él estaba preocupado por aquella situación que venía. Iba a ser crucificado, hermano, en el Calvario. Y les dijo: oren, ayúdenme en la oración. Y cuando regresó, hasta roncando estaban, hermano. Porque dice que Pedro roncaba mucho. Estaba roncando ahí. Y le dice, a Pedro se dirigió, porque él era como el líder del grupo, era el que más hablaba y el que salía primero: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y regresó la segunda vez y regresó la tercera vez y los encontró durmiendo. Fíjese, hermano, porque estaban cargados de sueño. O sea, que no eran espirituales, sino que eran carnales. Y así querían presumir que tenían fe, pero en realidad solo era emoción. Ahora, ¿cómo tener una fe verdadera? Una fe verdadera. ¿Quiere usted esa fe verdadera? Amén. Aleluya. Porque de la emoción casi todos tenemos esa fe. Amén, hermano. Sí, gloria a Dios. Le va a hacer el milagro. Va a pasar eso, hermano. Mire, ahorita va a ser. Y al final no pasa nada. Pero les voy a hablar de una fe verdadera. Una fe verdadera es aquella fe que está anclada y apoyada sobre las bases de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. Esa sí es fe. Si usted se mantiene orando, si usted por lo menos ayuna esporádicamente, no le voy a decir cuánto, pero por lo menos el cristiano debe ayunar, hermano. Dice que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Verdad que así dice? Cuando oró aquel fariseo, estaba allí y dijo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana. Será bastante, hermano. Doy diezmos de todo, dijo. No soy pecador, empezó a decir, hermano, todo lo que hacía. Estuvo malo lo que dijo porque se estaba halagando, hermano. Pero era cierto, lo hacía. Y un fariseo dice que ayunaba 2 veces a la semana. No sé si mediodías o días completos, pero dice 2 veces a la semana. Gloria a Dios.
Quiere decir que nosotros, algunos, no todos, ¿verdad?, pero algunos no llegamos ni a fariseos, hermano. Aleluya. Por lo menos a fariseo lleguemos, hermano. Porque a veces se enojan, ese es fariseo, dice. No es fariseo. Le falta. Para ser fariseo tiene que ayunar 2 veces a la semana y dar diezmos de todo lo que gana. Si no, no es fariseo. Ni medio fariseo es siquiera. Bueno, no hay medio, ¿verdad?, porque no se puede partir un fariseo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, una fe verdadera es aquella que está basada en la oración, es aquella que está basada en el ayuno, es aquella que está basada en la lectura de la palabra de Dios. Esa sí es fe, mire, hermano. Aquel día cuando lo llamen y le diga, hermano, ¿puede usted ir a orar conmigo? Vamos a ir a orar por un endemoniado. Usted va a ir tranquilo, hermano. Porque algunos cuando le dicen, hermano, va a ir conmigo a orar por un endemoniado. Ay, hermano, permítame, voy a orar un rato, ¿no? Permítame. Ay, Señor, respáldame, cúbreme con tu sangre preciosa. Esa le llaman oraciones de emergencia. Oraciones, solo porque me va a tocar ir a reprender el demonio. Ahí voy cubriéndome con la sangre de Cristo. Y detrás del líder, me pongo detrás del líder. Y si hay bastante, me pongo hasta atrás de una vez, por si acaso el demonio empieza a volar cabezas. Aleluya. Pero no tiene fe. Pero cuando usted está lleno, hermano, de la oración, cuando usted está lleno de ayuno y de palabra de Dios, hermano, usted va tranquilo. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que me vas a respaldar. Ese demonio se equivocó de día. Aleluya. Se equivocó de lugar y usted llega tranquilo y lo reprende sin tanto escándalo. Sin tanto escándalo. Porque a la gente le gusta el escándalo, hermano. Ay, que le alboroten el pelo, que lo empujen, que lo tiren, que lo arrastren, hermano. Hoy sí se ve el demonio, dice. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Si quiere lo arrastramos aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Una fe verdadera. Gloria a Dios. Jesucristo subió a la montaña, se llevó a 3 de sus discípulos, escogió a 3 de los discípulos que fueran testigos de la gloria que se iba a manifestar allá en el monte, y los otros 9 discípulos se quedaron abajo, hermanos, esperándole. Jesucristo subió, se transfiguró allá en la montaña, apareció Moisés y Elías, dice, hablando con él. Allá en la montaña, él se transfiguró, su ropa se cambió y se hizo ropa muy blanca, resplandeciente, hermano. Y apareció Moisés y Elías hablando con él, y sus 3 discípulos vieron ese milagro. Pero cuando ellos bajaron de la montaña, dice que había un gran alboroto. Había un alboroto, hermano, porque un hombre había traído a su hijo, que era lunático y que tenía un demonio. Y se lo trajo, vino buscando a Jesús, pero Jesús no estaba. Como no estaba Jesús, sus discípulos lo atendieron, le preguntaron qué quería, y él dijo, quiero que oren por mi hijo porque tiene un demonio, y el demonio lo tira al fuego, a veces en el agua, a veces en el fuego, y echa espuma por la boca, y empezó a decirles qué era lo que pasaba. Y empezaron los discípulos a orar, y a orar. Sin duda dijeron, Jesús se para así, ¿verdad? Sí, así hace. Así hace Jesús, así voy a hacer yo. Y lo hacían y no pasaba nada. Jesús hace así. Oh, Jesús grita así. Entonces gritaban igual que Jesús y no pasaba nada. Pasaron horas y horas y horas y no pasaba nada. Y cuando Jesús vino, dijo, ¿qué es ese alboroto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el hombre gritó y le dijo, Señor, es que traje a mi hijo que está endemoniado. Lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Generación incrédula. Y empezó, hermanos, a decirles, hermanos, su incredulidad. Generación perversa, les dijo. Fíjese, hermano. Una generación. Bueno, lo importante fue que Jesús vino, hermano, y dice que oró por el niño, el demonio lo tiró al suelo, hermano, y todos dijeron se murió, pero Jesús lo levantó, hermano, y el niño estaba libre. El niño estaba libre. Y los discípulos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué yo no pude? Entonces, allá en la casa, cuando estaban comiendo en la casa, en Mateo capítulo 17, versículo 19
al 21 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahí está la clave, hermano, de la base de su fe. ¿En qué está basada su fe? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Usted cree esa palabra, hermano? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quisiera usted hacer eso, hermano? Reprender demonios, sanar enfermos. Qué bonito, hermano. Qué maravilloso sería. Pero aquí está la clave, verso 21. Pero ese género no sale sino con oración y ayuno. Todo iba bonito, pero ya la regó, hermano. Todo iba bonito. Ir a reprender el demonio, lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Es que Jesús tiene poder, decimos nosotros. Es que Jesús tiene poder y voy a ir, y en el nombre de Jesús voy a reprender ese demonio. Pero ¿en qué está basada? ¿En qué está basada su fe? ¿Con qué fe va a venir? Cuando los musulmanes ocuparon la Tierra Santa, habían invadido la Tierra Santa, dice que un sacerdote se puso de pie en un servicio grande que había y dijo: vamos a ir a liberar la Tierra Santa. Vamos, dijo, Dios nos va a respaldar. En el nombre de Jesús vamos a liberar la Tierra Santa. Y dice que logró convencer como 40,000 hombres. Y les dijo: vamos, no necesitamos ni armas grandes, con machetes, con cuchillos, con piedras vamos a ir, y en el nombre de Jesús vamos a liberar la Tierra Santa. Y se fueron los hombres enojados, bien bravos ellos, a pelear en el nombre de Jesús. Y llegaron a querer liberar la Tierra Santa. Y salieron los musulmanes, hermano, hicieron una matazón de hombres. Y a los demás los capturaron vivos y los torturaron. Y desaparecieron a los 40,000 que iban a liberar la Tierra Santa. Dijeron: ¿pero qué pasó? No nos respaldó Dios. ¿Qué pasó con el mensaje que nos dieron, que Dios nos iba a respaldar? Y entonces vino un general de un ejército y dijo: es que no es así, señores. No van a ir solo así, ustedes no están entrenados. Ustedes no saben pelear, es cierto, Dios va a respaldar, pero antes de eso los tenemos que entrenar. Tienen que prepararse como soldados. Tenemos que llevar buenas armas para pelear. Y entonces empezaron a preparar soldados, a entrenarlos días, semanas, meses, para pelear con espadas, con lo que fuera. Los entrenaron por mucho tiempo. Y a veces la iglesia quiere caminar solo de emoción. En el nombre de Jesús, vamos, dice, vamos, hermano, eche fuera ese demonio, no va a aguantar, dice. Y vamos, solo para ser avergonzados, porque si no hay una base, Dios no nos va a respaldar. Se pusieron tristes los hermanos. Pero es mejor decirlo ahora y no que le vaya a pasar. Mire qué le pasó a los discípulos, no pudieron. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dijo: porque no tienen fe, les falta fe. Si tuvieran fe, le pudieran decir a este monte: quítate, desarráigate, échate en el mar, y ese monte les va a obedecer. Y les dijo: pero este género con nada sale, sino con oración y ayuno. Y sin duda que no solamente ese género, todos los demás géneros, sin duda que necesitan oración y ayuno. Hacer algo para la gloria de Dios, hermano, tiene que ir sellado con el sacrificio de la oración y el sacrificio del ayuno. Si no, no será fe, si no será emoción, y las emociones son pasajeras, pero la fe permanece para siempre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces, elementos que producen fe. Esto produce fe en la iglesia. Esto produce fe. Los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor:
aumentanos la fe, aumentanos la fe. Si seguimos leyendo esos pasajes, no aparece ahí, hermano, que Jesús les haya dicho, oh sí, tengan fe. ¿Quieren fe? ¿Quieren fe? Muy bien, recíbala. Ya tienen fe. Qué fácil sería, ¿verdad? Y a veces así hacemos. A veces los mismos predicadores hacemos así. Reciba fe, iglesia. Fe. Y dice, uy, hoy recibí fe, fíjese, hermano. Fui al culto y el predicador me dio fe. Traigo fe. Apártense, demonios, porque traigo fe. Aleluya. Y el demonio solo se ríe. Es un pobrecito, dice. Este empieza todavía. Aleluya. El diablo, ¿verdad? O Jesús ha dicho, Padre, dales fe a mis discípulos, Señor, por favor, dales fe a mis discípulos. Y Dios le dijo, no tengas fe, hijo mío, ahorita les voy a dar fe. No es así, no es así. Ministros, diáconos, líderes, pastores, hermanos que quieren ver la gloria de Dios, no es así. Lucas capítulo 17, versos 6 al 10. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero aquí viene la clave. ¿Quién de vosotros, que teniendo un siervo, esta es clave, hermano, escúcheme bien, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dice que quien que teniendo un siervo que ara en el campo, que apacienta ganado, vamos a decir que yo tengo un sirviente o un hombre importante tiene un sirviente y allá está cuidando ganado, está trabajando en el campo y viene, así era la forma antigua, y venía el siervo. El patrón o el señor no le decía, ay, siervo, vienes cansado, siéntate, yo te voy a servir ahora porque vienes cansado de apacentar ganado. No, le dice, el hombre viene cansado, fue a cuidar ganado, fue a trabajar en el campo, viene cansado el hombre y le dice, cíñete y me preparas la cena. Y el patrón se sienta a esperar la cena, así es. Y le sirve la cena y le dice, hasta que yo haya comido y bebido y me haya saciado, entonces ya después puedes comer y puedes beber tú. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que después de que hayamos venido a la iglesia y haya predicado este mensaje y los diáconos hayan servido y los ministros de alabanza hayan ministrado y los que hayan venido a servir hayan trabajado y vayan cansados ahora, hermano, no esperemos que Dios nos diga, gracias porque predicaste mi palabra, gracias porque serviste como diácono, gracias porque ministraste, y nos vamos a ir a acostar y a ver mi televisión porque ya trabajé. Usted lo único que hizo fue ir a apacentar el ganado, las ovejas del Señor, ir a arar, ir a servir, pero ahora cíñete y me sirve la cena. Quiere decir que después de haber predicado ese mensaje, después de haber ministrado, después de haber servido, hermano, y voy cansado a mi casa, hermano, yo debo irme a arrodillar todavía, hermano, y darle gracias a Dios porque le he servido, porque vine a hacer algo en su obra, y adorarlo, a darle la cena al Señor. Y después de darle su cena, entonces sí dice, come y bebe, tú eres libre de hacerlo. Quiere decir, hermano, que tenemos que pagar ese precio. La enseñanza es arar y apacentar ganado, es todo el trabajo que hacemos en la obra de Dios. Atender nuestras células, predicar, servir a los hermanos,
atender los muchos trabajos de la iglesia y ya con eso nosotros pensamos que hicimos mucho. Si usted cree que con venir a servir hoy al servicio, con venir a predicar hoy al servicio, usted ya lo hizo todo y que con eso se va a llenar de la gloria de Dios, está equivocado. Usted vino a dar. Usted vino a dar. Y si tenía unción de Dios, usted se vació, vamos a decir. Usted se quedó sin esa unción porque usted dio unción, si es que predicó con unción, o ministró con unción, o sirvió con unción. Ahora necesita ir a la presencia de Dios, darle gracias y decirle: Señor, vuélveme a llenar. Quiero permanecer en el Espíritu otra vez, para que cuando regrese mañana a servir otra vez, Señor, vuelva con esa misma unción o más, si es posible. Aleluya. Gloria al Señor. Necesitamos buscar al Señor para ver su gloria. Necesitamos llenarnos de su presencia. De otra manera, solo vamos a ser como címbalos que retiñen. Vamos a hacer ruido nada más. Y no queremos una iglesia de ruido. No queremos una iglesia de ruido. Queremos gente verdadera. Gente que esté basada en algo. Gente que conozca la palabra de Dios, gente que conozca la oración, gente que conozca el ayuno, gente que sepa que es una vigilia. Y no las que se hacen solo en la iglesia. Usted puede vigilar en su casa. Quédese una noche vigilando. Jesús lo hacía solo. Jesús ayunaba solo también. Iba al desierto, iba a la montaña a orar. No le digo que vaya a la montaña si no tiene que ir a la montaña, pero ahí en su casa, ahí en su cuarto. O enciérrese, empecé en el closet, pero haga algo, porque usted necesita estar lleno de la presencia del Señor, especialmente si es líder, especialmente si es pastor, si es diácono, especialmente si es supervisor, hermano. Usted necesita estar lleno de la presencia del Señor. Entonces, necesitamos la oración y el ayuno. Alguien dijo en una ocasión: el cristiano que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. Así es que Romanos capítulo 10 versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por último, vivir una vida agradable a Dios. Vivir una vida agradable a Dios. Agrade a Dios con su vida. Dios, más que necesitar cosas materiales, Dios no necesita cosas materiales, no necesita, hermano, cosas de nosotros. Es cierto que tenemos que hacerlo, hermano, por fe lo tenemos que hacer, pero más que eso, Dios, hermano, requiere de nosotros una vida agradable delante de Él. Viva en santidad, santifíquese, hermano, que la sangre de Cristo lo santifique para que usted pueda hacer una ofrenda santificada en la presencia de Dios. Conclusión: cuando estemos seguros de que estamos haciendo esas cosas, entonces sí, nuestra fe será una fe que haga milagros y maravillas, y será firme, porque además de estar anclada en Dios, estará firme en nuestra oración, en nuestro ayuno y en nuestra santidad y la lectura de la palabra de Dios. Usted necesita orar para su trabajo. Usted necesita orar por su negocio. Usted necesita orar por su patrón. Por su empleador usted necesita orar. Un hermano puso un negocio, un restaurante, y él llegaba temprano. Antes de abrir el restaurante y antes de empezar a trabajar, él llegaba a su restaurante, hermano, y oraba media hora. Señor, te doy gracias porque ya estoy en mi trabajo. Gracias, Señor. Oraba media hora y empezaba a trabajar. Y vendía y trabajaba, y en la noche cuando hacía cuentas, cortaba caja, contaba el dinero, contaba la ganancia, los taxes del gobierno, y apartaba su diezmo de una vez ese día. Y después que ya había contado todo, otra media hora: Señor, gracias porque me dices bendición este día. Gracias, Señor. Guarda mi lugar, guarda mi restaurante, en lo que yo voy a ir a dormir a mi casa. Que tu presencia esté aquí, que tu presencia vaya conmigo. Y empezó a prosperar y a prosperar. Y la gente venía y le decía: deme la clave. ¿Dónde se anuncia usted? ¿En qué periódico se anuncia o dónde se anuncia para que la gente venga tanto a su restaurante? Y él solo se reía porque decía: no es anuncio. Está bien los anuncios, está bien, la propaganda está bien,
Pero él sabía que estaba basado en la oración. Media hora antes de empezar y media hora después de terminar. Pero algunos hasta tarde nos levantamos y ahí vamos maltratando que ya vamos tarde al trabajo. Aleluya, qué bendición va a haber así. Pero si nos paráramos con calma y darle gracias a Dios, Señor, gracias por la vida de este día. Voy a ir a mi trabajo, Señor, bendice ese trabajo. Bendice a mi patrón, gracias por ese señor o esa señora que me da trabajo, bendícelo, Señor, que yo sea bendición a su trabajo. Y usted va a llegar y va a ser bendición como José, que era bendición. Dice que todo lo que tocaba, hermano, Dios lo bendecía. Algunos todo lo que tocan se desaparece. Aleluya. Pero ojalá que usted sea bendición donde quiera que vaya.